Buenas noches a toda la hermandad, bendiciones para todos, para todas, espero que estén muy bien. Bueno, vamos a seguir con el estudio bíblico, el fundamento en Cristo. Eh, Cuando ya pueda enviarles el archivo para que lo tengan, lo van a poder leer, pero si no me pueden acompañar a escuchar, bueno, la enseñanza que el Señor quiere que les transmita y bueno, y a leer los versículos. Así que bueno, vamos a continuar y vamos a leer ahora Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 4 hasta el 8. La piedra viva. Acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura: miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar, porque al ser desobedientes ellos tropiezan en la palabra, para lo cual estaban ya destinados. Bueno, justamente lo que hablábamos el lunes pasado es que había dos fundamentos donde muchas veces edificamos nuestra casa. O la edificamos sobre la roca o sobre la arena. La roca es Cristo y la arena es el alma. O sea, un fundamento basado en mis sentimientos, en mis emociones, en mi voluntad, en mi pensamiento, en mi entendimiento, pero no en la voluntad de Cristo, en su mente, en su sentir, en su pensar. Entonces, bueno, habíamos hablado la necesidad como miembros de cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo, de estar en conjunto ayudándonos, entendiendo que Dios está obrando en mi vida y que está obrando también en nuestros hermanos y que tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros y también aprender a soportarnos con el amor que Dios nos da. Y bueno, justamente en esta oportunidad habla de la piedra viva que es Cristo y nosotros en Cristo somos una piedra viva. Fíjense que habla la piedra viva que los hombres desecharon. Sabemos que la palabra del Señor nos enseña que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no querían acercarse a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces ahí se refiere a eso, de que el hombre que no está en Cristo desecha a Cristo, ¿no? Aquel que está aún puede estar en una iglesia, pero tiene su fundamento basado en el alma, en la arena, vive una religión. Entonces, de una u otra manera, lo que Cristo le quiere hacer entender lo desecha, o lo rechaza, o cree que no es de Dios. Entonces, fíjense que para Dios esta piedra viva es una piedra escogida y preciosa, que justamente es nuestro Señor Jesucristo, aquel que entregó su vida, todo su ser para que pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y ser una nueva criatura en él. Dice: ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. O sea que nosotros, para poder ofrecer sacrificios espirituales, tenemos que ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea que nuestra vida, para poder realmente dar un perfume agradable ante la presencia de Dios, dar frutos de labios que confiesen su nombre, que lo adoren, y no solamente con nuestros labios, sino adorarlo con todo nuestro ser, que podamos ser agradables ante Él. Bueno, eso primeramente, nuestro fundamento tiene que estar, nuestra vida, nuestro corazón, tiene que estar fundamentado en Cristo Jesús, ¿no? Que Él sea lo primero en nuestras vidas, nuestro primer y mayor amor. Y bueno, de esa manera justamente Dios es santo y Él pide que nosotros seamos santos.
pero sabemos que no somos santos por nuestras propias fuerzas, por lo que intentamos hacer, sino que somos santos a través justamente de Cristo Jesús. El santo está en nosotros y Él nos santifica a través de la enseñanza de su palabra. La palabra del Señor dice que se purificaron, dice, sus vidas por la obediencia a la verdad, ¿sí? Entonces, también Jesús una oportunidad le dice a Dios, ¿no? Por sus discípulos, les dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces eso, cómo nos limpiamos, cómo nos purificamos, cómo somos más como Él y cómo nos santificamos más a través de escudriñar la palabra y dejar que obre y limpie nuestras vidas, ¿sí? Así que de esa manera somos ese sacerdocio santo y esa casa espiritual donde mora el Espíritu Santo. Y bueno, fíjense que ahí dice, yo pongo en Sion la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Así que así como para nosotros Cristo es una piedra preciosa, maravillosa, escogida, así también para otros, como les decía, aquellos que están con su mente oscurecida, con su mente esclava, con su mente religiosa, solamente teniendo en cuenta su pensamiento, su sentir y no los de otros. Para ellos es una piedra de tropiezo, Cristo Jesús, ¿sí? Por eso fíjense que los fariseos lo aborrecían, lo rechazaban, buscaban de una u otra manera acusarlo y arrestarlo y matarlo, ¿sí? Por eso fíjense al grado que lleva la religiosidad, lo que hace la religión. Por eso es tan importante en este tiempo que el Espíritu Santo nos renueve el entendimiento para que podamos de esta manera comprender lo que el Señor quiere en estos tiempos y que la iglesia, que somos cada uno de sus hijos, que hacemos la voluntad de Dios en el mundo entero, podamos dar a conocer esta enseñanza, este entendimiento que el Señor nos está dando para que puedan más personas abrir los ojos y podamos ser esta casa espiritual, que seamos un perfume agradable ante Dios, ¿sí? Bien, por eso fíjense al último dice, y también una piedra de tropiezo, la piedra que desecharon los edificadores, ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar, porque al ser desobedientes ellos tropiezan en la palabra para lo cual estaban ya destinados. En varias oportunidades hemos hablado de que lamentablemente no todos son para salvación. ¿Cuál es el deseo del Padre? Y siempre fue el deseo del corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es que todos puedan ser salvos. Pero Él los creó con libre albedrío. El sacrificio que Jesús hizo era por amor a toda la humanidad. Pero no todos van a escoger seguir a Jesús. Entonces, como Dios respeta y fuimos creados con libre albedrío, lamentablemente, como les decía hace un ratito, hay personas, hombres y mujeres, que van a amar más las tinieblas que la luz y no se van a acercar al Señor Jesús para cambiar y lamentablemente serán destinadas para condenación. Pero gloria a Dios a aquellas que sí van a ser salvas y que por eso es nuestra responsabilidad poder extender el reino de Dios. Todos, vos, yo, cada uno de nuestros hermanos, cada uno de los que ha entendido que es un hijo o una hija de Dios, que es un real sacerdocio, que es un embajador, necesita dar a conocer a Cristo en su vida, a través de sus acciones, a través de la palabra que Dios te ha enseñado, para que puedas compartir y puedas hacer discípulo y de esa manera poder extender el reino de Dios. Bien, vamos a leer ahora Efesios 2, 20 al 22. Pueden acompañarme juntos a buscarlo o si no, después lo anotan y lo buscan. Bien. Efesios 2, 20 al 22. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo.
En Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Fíjense, y miren el anterior lo que dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjense, muchas veces al llegar a las plantas del Señor y empezar una nueva vida, la palabra nos enseña que los enemigos del hombre son los del hogar. Entonces, por eso qué lindo e importante es entender lo que es la familia, como dice acá, la familia de Dios, la familia en la fe, nuestros hermanos y hermanas en Cristo, el poder ayudarnos. También ha pasado de que hay personas que ven a los pastores o algún hermano o hermana que es como si fuera su mamá o su papá espiritual, quizá el papá terrenal que no estuvieron, y justamente la idea es guiar, es aconsejar, es ayudar, edificar, cuando hay que corregir y disciplinar, hacerlo también, porque eso es lo que haría un padre con sus hijos, eso es lo que hace el Señor con sus hijos, así como nos ama, nos disciplina, para que crezcamos y maduremos. Y fíjense, el 20 dice, y están edificados, o sea, la familia de Dios, nosotros, los que estamos en Cristo, los que formamos parte de su cuerpo, están edificados, están construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. ¿Qué quiere decir? Acá cuando habla de los apóstoles y los profetas, justamente habla de los ministerios que el Señor da, ¿no? Está el de apóstol, está el de profeta, el de maestro, el de pastor, evangelista. Y bueno, esos son los que nombra específicamente, pero justamente todo lo que sea servicio para ayudar al prójimo, todo lo que Dios nos ha dado de gracia, lo damos a través de servir a las personas, de ministrar. Y en este caso, ¿por qué el apóstol y el profeta? O sea, ellos tienen que estar fundamentados en Cristo justamente para dar una buena enseñanza al pueblo de Dios, ¿no? Justamente el profeta es el que corrige, el que exhorta, el que enseña, el que advierte, y justamente el apóstol también es el que enseña, es que trata de hacer discípulos para poder discipular esas personas a otros, ¿sí? Y que no se quede la enseñanza ahí, sino que se pueda transmitir la enseñanza a otros lugares, a otras personas que tengan diferente alcance, pero ellos no solamente, bueno, enseñan la palabra, la viven, la tienen que vivir justamente, y no quiere decir que los pastores y los maestros no la tienen que vivir, todos la tienen que vivir, pero ¿por qué los ponen a ellos? Porque justamente ellos van a guiar, además del pastor, ¿no? Van a guiar al pueblo para que se puedan preparar para ser la persona que Dios tiene destinado que sean, ¿no? Y después dice, en Cristo todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. En varias oportunidades he hablado de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero en este último tiempo he entendido también Dios y Iglesia. Acá mismo lo dice, en Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Más adelante voy a hablar sobre esto porque justamente San Juan dice que el Señor cuando ora a Dios, cuando le queda poco tiempo, el Señor Jesús cuando le ora al Padre y le queda poco tiempo antes de llegar a la cruz, le rogaba por los discípulos, que no les pedía que los sacara del mundo, sino que los guardara de este mundo, los guardara del mal. Dice que ellos, que así como yo estoy en ti y tú estás en mí, ellos estén en mí y yo esté en ellos, y seamos uno. Y justamente esa es la unidad que el Señor quiere en nuestras vidas. Justamente los obreros tienen que trabajar en conjunto para que el edificio, la construcción salga bien. Y bueno, y para que esté coordinada y bien todo ubicado en su lugar. Y nosotros como cuerpo de Cristo, como edificio, casa de Dios, también quiere el Señor que cada uno pueda dar lo que Dios le dio de gracia, para que en conjunto, bien coordinados, guiados por el Espíritu Santo, con el mismo pensar, con el mismo sentir que es en Cristo Jesús, esa unidad que le hace el Espíritu Santo, podamos crecer y ser, como decía ahí,
llegar a ser un templo santo en el Señor y justamente habitando Dios en su espíritu, Dios en el espíritu en nosotros, ¿sí? Y que justamente las personas puedan ver, realmente acá veo el amor de Dios, realmente acá me han ayudado, realmente me dice una cosa y la otra persona me dice lo mismo, están hablando de lo mismo, están en armonía, no hay división. Por supuesto que las divisiones van a estar, pero es nuestro deber también orar y como les hablaba anteriormente, soportarnos unos a otros y hacerle entender también a esa persona, o el Señor le va a hacer entender cómo Cristo quiere que entendamos, ¿sí? Bien, bueno, ahora vamos a seguir leyendo el estudio bíblico. Sale un poquito, vamos a tomar un poquito de agua. Bien. ¿Qué es lo que quiero alimentar? ¿A mi alma o al espíritu? ¿De qué me estoy alimentando? Quiero que se hagan esta pregunta. Ahí donde están viéndolo, pregúntense y examinen. ¿Qué es lo que quiero alimentar? ¿A mi alma o al espíritu? O sea, quiero alimentar el hacer mi voluntad, el cumplir mi deseo personal, el satisfacer mi sentimiento, el sentirme bien, por supuesto que Dios quiere que seamos alegres, que estemos alegres, que estemos en paz, esos son buenos sentimientos. Pero estas preguntas parten de por ejemplo, ¿qué pasa? Les voy a dar un ejemplo. Disculpen. Cuando el Señor empieza a usar nuestras vidas, Él nos enseña que tenemos que justamente humillarnos y reconocer que es Él a través de nuestras vidas. Bien, por ahí cuando hacen algún comentario mío, deseo que digan que cómo Dios usa mi vida o deseo que le den la gloria a Dios. Entonces esta es una pregunta como para pensar, porque muchas veces cuesta despojar el orgullo, el ego, el decir, mirá, dicen que toco bien la guitarra, no sé, que toco bien el órgano, la batería, que canto lindo, que predico lindo, mirá, como... Eso tiene que caer por tierra en nuestras vidas y lo que nosotros tenemos que buscar es menguar para que Cristo se manifieste aún más en nosotros, su gracia, sus dones, y de esa manera Dios sea glorificado, no nuestras vidas. Entonces para ahí el alma entra a eso, nuestros sentimientos, que nos digan, ay, qué lindo esto, ay, qué lindo lo otro, como que alimente nuestra alma, alimente nuestros sentimientos, lo que nosotros queremos escuchar. Pero nosotros en Cristo vamos aprendiendo a ser humildes, ¿sí? Como para darle una idea de estas preguntas. Y la otra era, ¿de qué me estoy alimentando? Más adelante vamos a ver que aún leyendo la palabra, cuando nuestra motivación no es la correcta, no nos estamos alimentando bien, ¿sí? Por eso es tan importante que el Espíritu Santo nos guíe a través de lo que escuchamos de otros predicadores o lo que escuchamos de la palabra cuando la leemos, cuando la escuchamos y cuando la leemos. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Para que esos versículos yo no los saque de contexto y de esa manera haga y produzca que escuche y que reciba lo que yo quiero escuchar y no lo que Dios me quiere transmitir, ¿sí? Porque Dios en muchas oportunidades va a confrontar nuestra vida, pero a veces vamos a tomar el versículo o la parte que nos conviene y así ahí no puede haber crecimiento. No debemos buscar alimentos sustitutos que satisfagan nuestra alma, lo que estábamos hablando. Tenemos que examinar qué cosas venimos realizando y realizamos para ver si realmente porta la vida de Cristo y aquellas que sí portan esa vida. Hay que seguir realizándola. O sea que tenemos que examinar cuáles son nuestras acciones, lo que estamos haciendo, qué actividades estamos haciendo. Esas actividades que estamos haciendo fueron motivadas por amor a Dios y al prójimo o porque quiero que me reconozcan o quiero que llegar a ser famoso o quiero llegar a que me vean muchas personas, o sea, siempre pensando en uno, ¿no? El pensamiento egoísta y no enfocado en Cristo Jesús, ¿sí? Es importante esto, examinar para qué, para que no perdamos tiempo ni energía en cosas que
el Espíritu Santo no nos guió a hacer, ¿sí? Hay que redimir el tiempo, hay que estar enfocados y guiados en lo que Dios dijo que teníamos que hacer como iglesia. Y en aquello, y aquello que sí porta la vida de Cristo, que Él nos marcó, nos guió, que teníamos que hacer, ocupar nuestro tiempo, preparación, estudio, nuestra energía en eso, porque justamente porta la vida de Dios. Entonces, aquello que Dios nos usa para dar de su Espíritu Santo, portar la vida de su palabra, va a ser vida y obra en los corazones que nos van a escuchar o nos van a ver, ¿sí? Pero aquello que está motivado por mi ego, por mi alma, no va a llegar porque no va a aportar la vida de la palabra de Dios, ¿sí? Que es revelada por el Espíritu Santo. Bien. Por eso, aquellas cosas que sí el Espíritu nos dice, sí, esto a mí me agrada, esto es lo que yo te he pedido y lo estás haciendo, seguí haciéndolo, bien. Y aquello que no, pidámosle discernimiento, muéstrame, háblame a través de un sueño, Señor, guíame a través de la palabra, convénceme, hazme rechazar que al final eso era algo mío, no era tuyo. Bien. Cristo es el pan y el agua de vida con los suficientes nutrientes que necesito para crecer y madurar en mi vida espiritual. Con esto no es que esté mal que por ahí hay seminarios o capacitaciones que he escuchado para profetas, para apóstoles, para pastores. No es que estoy en contra, pero qué mejor que el pastor de los pastores, que el apóstol de los apóstoles, que el profeta de los profetas, nos enseñe en intimidad, nos revele lo que solo Él nos puede enseñar y revelar. Por supuesto que Dios usa también a determinadas personas, pero que le pidamos la guía al Señor si nos quiere enseñar a través de esa manera, a través de personas que Dios use para enseñarme, para hablarme, o si tengo que estar solamente con Él y con su palabra para comprender. Y que me guíe a aquellas predicaciones que puedan ser complementarias y que me van a enseñar y me van a hablar lo mismo y van a aportar la vida de la palabra, ¿sí? Bien. Leer la palabra de Dios todos los días no me asegura que me esté alimentando con los nutrientes necesarios y sólidos para ese crecimiento. La intención y la motivación que me lleva a realizarlo es lo que hace la diferencia. Por eso, bueno, como les decía, qué importante es que nosotros esté la raíz del linaje de David, que es Jesús, en nuestro corazón, y que siempre la motivación sea por amor a Él, por amor al prójimo, para poder ayudar a más vida, para poder hacer su voluntad. Eso está muy bien porque los nutrientes necesarios que precisamos van a estar en la palabra, porque vamos a buscar la palabra de esa manera, alimentando su amor, su esperanza, su poder, su gracia en nuestras vidas, y de esa manera las personas van a querer comer de nosotros el fruto del Espíritu Santo, el fruto que produce la palabra, para que justamente ellos sean llenos y también puedan ser útil para llenar a otros, ¿sí? Entonces tenemos que ser tierra deseable. Y bueno, justamente es muy importante y hace la diferencia la intención y la motivación con la que yo me busco, con la que yo voy a escudriñar la palabra, ¿sí? El deseo que tenga de orar, con cuál motivación es, ¿sí? Si es por cumplir o porque me dijeron o porque realmente quiero estar con papá, realmente quiero escuchar tu voz, Señor, realmente quiero, por decir, silenciar toda voz mía, toda voz humana, toda voz que no venga de parte tuya, la quiero silenciar y quiero escucharte a ti. Cuando ya la palabra de Dios está fuertemente en nuestros corazones, está arraigada, muchas veces viene a nuestra mente pensamientos que justamente son pensamientos buenos, que son pensamientos de poder, y bueno, ahí nos está hablando de que es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, a esos pensamientos hay que hacerles caso, porque están basados en lo que hemos mamado, en lo que hemos guardado en nuestro corazón, que es la palabra.
La transformación de nuestra realidad y sociedad se va a producir en la medida que me vaya alimentando con los nutrientes y la sustancia que porta la vida de Cristo. Miren lo que dice, la transformación de nuestra realidad, de todo aquello que nos sucede en el hogar, en el trabajo, con la familia, el cambio que va a producir todo esto en mi vida y en la sociedad, porque lo voy a llevar justamente, lo voy a manifestar afuera, en todo ámbito donde Dios me ponga, esto se va a producir en la medida que me vaya alimentando con los nutrientes y la sustancia que porta la vida de Cristo. Porque Cristo nos dio todo y en Cristo tenemos todo y en Cristo está la solución para cada problema, está la guía para cada decisión que tengamos que tomar. En Cristo está todo. Por eso es que es tan sencillo lo que Él nos pide que nosotros lo que no podemos hacer, Él lo va a hacer. Lo que Él nos está pidiendo es que tu motivación, que tu intención al buscarme sea por amor, sea en gratitud. Y te puedo asegurar, hermano, que tu vida va a ser de bendición, no solo te vas a sentir feliz vos, sino vas a hacer feliz a otro. Y va a haber otros que no te van a querer, no te van a aceptar porque se tiene que cumplir la palabra, que así como Jesús fue aborrecido y rechazado, nosotros también. Entonces tampoco nos tenemos que poner mal, sino alegrarnos, aunque al principio sea doloroso, alegrarnos porque estamos haciendo las cosas bien y hay una incomodidad en esas personas y hacen que nos rechacen. Entonces no tenemos que agradarles a todos, no, a quien tenemos que agradar es a Dios. Y si de eso que agradamos a Dios también agrada a los hombres, gloria a Dios. Y si no, no importa porque somos siervos de Dios, amigos de Él, por agradarle a Él, por hacer lo que Él nos pide que hagamos, no por contentar a alguien, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir un poquito más. Bien, y ahora vamos a estudiar, a leer, vamos a hablar sobre el velo, que es lo que hoy en día ha pasado, que hoy en día hemos visto que ha pasado en muchas iglesias y sigue pasando, que aún estando años en una congregación, hay muchos que están ciegos espiritualmente, tienen un velo, aún nosotros mismos, que por ahí hemos entendido varias cosas, pero seguimos teniendo velos que en Cristo justamente son quitados. Y por eso es que al ir menguando nosotros e ir desarrollándose la persona de Cristo en nosotros, Él nos va a ir haciendo ver esos velos que nos han cegado y los identificamos para poder arrepentirnos y poder cambiar de conducta por la palabra de Dios. Velo significa tela fina y transparente, que se emplea para cubrir una cosa, en este caso como que espiritualmente el velo que se tiene es sobre el entendimiento, sobre nuestros ojos espirituales, para que no podamos ver a través de los ojos del Señor. Velo significa tela fina y transparente que se emplea para cubrir una cosa. Confusión del entendimiento con respecto a una cosa. Lo que impide el conocimiento de una cosa. Esto es velo, todos los significados de velo. Cosa que cubre algo e impide verlo con claridad. Aquello que encubre y disimula la verdad. Subterfugio, pretexto engañoso para evadir algo. Lo voy a volver a repetir. Velo significa tela fina y transparente que se emplea para cubrir una cosa. Mientras lo voy leyendo, imagínate con tus ojos cerrados lo que es el velo espiritual. Confusión del entendimiento con respecto a una cosa, o sea, no tengo claridad, no tengo el entendimiento para poder comprender lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué dice? Confusión del entendimiento con respecto a algo. Lo que impide, el velo es lo que impide el conocimiento de una cosa. Cosa que cubre algo e impide verlo con claridad. O sea, que teniendo el velo hay oscuridad. Aquello que encubre, el velo es aquello que encubre y disimula la verdad. Y el subterfugio es pretexto engañoso para evadir algo. Algunos velos pueden ser impuestos de manera involuntaria, no es algo que buscamos, ¿no? Por una cuestión de costumbre y tradiciones, que bueno, muchas veces, como hemos venido hablando también, hemos derribado muchas cosas que eran doctrina de hombre y dentro de eso entraban los velos, justamente que
por el tema, como les decía, de la ropa que hay que vestir, como de ministrar todas las reuniones a las personas, y no era eso lo que Dios nos estaba pidiendo, de que siempre parece que tiene que haber la manifestación espiritual del Espíritu de Dios, y no es así. Y después resulta que esa persona, la vida en la casa, en el trabajo, es cualquier cosa. Entonces, ahí más que manifestación espiritual, realmente me atrevo a decir que es una emoción y que son espíritus que, bueno, que engañan a la persona y operan de esa manera, ¿no? Haciendo que hagan, terminando, perdón, como logrando que terminen teniendo conductas que se acostumbran a hacer. Entonces ya lo toman como una costumbre y lo hacen. Es algo carnal, no es espiritual. Bien. Bien. Algunos velos pueden ser impuestos de manera involuntaria por una cuestión de costumbre y tradiciones. También los utilizamos de manera voluntaria para querer cubrirnos de algunas verdades. Fíjense, también los utilizamos de manera voluntaria para querer cubrirnos de algunas verdades. Por ahí muchas veces cuando el Señor nos ha confrontado a través de una palabra es como que y queremos evadir y queremos, sabemos que es así, que es verdad y que lo tenemos que cambiar, pero es como que nos justificamos. No, porque primero, no sé, ella me tiene que pedir perdón, él o ella me tiene que pedir perdón. No, porque, y ahí nos pesa, como le decía, el orgullo, el ego, el egoísmo, ahí entra la carnal nuestro. Obviamente es como que evadimos, como que cubrimos, es como que descubrimos algunas verdades, como que nos queremos defender, nos queremos justificar, ¿sí? Tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos alumbre los ojos del entendimiento para poder ver el diseño de Dios, o sea, para poder ver el propósito de Dios, por el cual Él nos creó, para que justamente seamos esto, una casa espiritual fundamentada en Cristo, un sacerdocio santo para hacer su voluntad, para manifestar su gloria, su amor y su poder en esta tierra, así como en el cielo se manifiesta en la tierra a través de sus hijos. La palabra de Dios dice en Romanos que la creación aguarda con ansiedad la manifestación. O sea, que se den a conocer quién, los hijos de Dios. No dice que hablen los hijos de Dios. Por supuesto que tenemos que testificar, tenemos que hablar, pero se ha testificado y hablado tanto y se ha dejado tan mal al Señor y al Evangelio por las acciones, por estos velos que justamente tengo que ir 4 veces a la semana a la iglesia por las reuniones y después resulta que no escudriño la palabra, no paso tiempo con ella, no hay cambios en mi vida y después dejo mal al Señor. Y así hay muchas personas, lamentablemente, y por eso es que Dios necesita que realmente entendamos el diseño de Dios, por el cual Él nos creó y para qué nos creó, para adorarle con todo nuestro ser, para poder ser un perfume agradable ante su presencia y un instrumento útil en las manos de nuestro Dios. Bien. Tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos alumbre los ojos del entendimiento para poder ver el diseño de Dios y así no va a haber preocupación, nervios ni nada que nos desenfoque de ese diseño. Ser maduros en Cristo nos hace personas inofensibles. ¿Por qué dice que ser maduro en Cristo nos hace personas inofensibles? Porque muchas veces ante cualquier cosa mínima, no solo en la palabra, cualquier cosa diaria de algún familiar, lo digo por experiencia en el trabajo, es como que tendemos eso a justificarnos, a querer defendernos. Y fíjense, Jesús no se defendió, Él solamente dio un ejemplo a seguir. Y sus hechos hablaban más que sus palabras. Por supuesto, la palabra tiene poder, pero también lo demostraba con hechos y eso asombraba y eso maravillaba a las personas. ¿Sí? Entonces, justamente, como dice acá, el ser maduro en Cristo es como que cada vez, al ir creciendo espiritualmente, cada vez nos vamos a ir ofendiendo menos, nos vamos a ir enojando menos,
no es que no nos vamos a enojar porque somos seres humanos, pero vamos a tomarnos las cosas más tranquilas, nos vamos a ocupar, no nos vamos a preocupar. Entonces, vamos justamente a demostrar esa paz y esa alegría en todo momento de nuestras vidas. Y entonces, de esa manera muestra una madurez de Cristo en nosotros, de que ya por una cosa mínima que nos digan o nos hagan, nos vamos a ofender, sino que todo lo encomendamos a aquel que juzga todas las cosas, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces es como que descansamos en Él, en su palabra, y entendemos de que muchas veces aún personas estando en Cristo, cristianas, aún también el enemigo las puede usar para querer lastimarnos, pero nuestro deber es retener lo bueno de las personas. O sea, nuestro deber, lo que deberíamos hacer es retener lo bueno de las personas. Y bueno, de esa manera poder perdonar y tener siempre un espíritu perdonador, ¿no? Que es justamente, que es fruto del Espíritu de Dios. Entonces, vamos a tener una vida más feliz, más alegre, más en paz, porque no me voy a dejar llevar por lo que me digan, por lo que me hagan, sino que voy a entender que Dios también permite que determinadas personas permita, como así pasó con Job, Dios permitió que a Job le pasaran todas esas desgracias, pero era para que él crezca y madure espiritualmente y sea perfeccionado, ¿sí? Porque por algo, después en Job 42, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿sí? Porque era necesario que en Job muriera la justicia propia, que todo lo que hacía bueno, más allá que amaba a Dios, que no fuera por sus acciones, sino que realmente fuera por la justicia divina de Dios. Entonces necesitaba ser procesado y Dios permitió que el enemigo hiciera todo lo que hizo con su familia, sus bienes y aún con su propio cuerpo, no con su corazón, no con su alma. Pero por eso es importante siempre discernir espiritualmente para que lo que no nos edifica no lo tomemos y bueno, y que no nos ofendamos, sino que dejemos todas las manos de Dios y poder ser maduros y crecer, ¿no? Así que bueno, esta sería la enseñanza del día de hoy. El lunes que viene seguimos, que puedan escuchar, puedan escudriñar estos versículos en su casa. Y bueno, cualquier duda, consulta, se comunican conmigo y en cuanto ya tenga el archivo completo se los puedo enviar o bueno, cuando los podamos ver en persona se los voy a entregar impreso. Así que bueno, que tengan buenas noches, que se sigan cuidando. Les mando un abrazo.